Bienvenidos al podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Lu Salinas. Lu, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lu Salinas ha trabajado en firmas reconocidas internacionalmente, colaborando en proyectos en Estados Unidos, Australia, el sudeste asiático y México. Su especialización ha sido en proyectos de investigación, análisis y consultoría medioambiental, en proyectos desde viviendas de interés social hasta grandes complejos de infraestructura. Es fundadora y directora de la empresa 3, consultoría medioambiental, especialista en servicios de consultoría tecnológica medioambiental, quienes han participado en más de 100 proyectos sustentables en distintos países y quienes han certificado más de 35 proyectos LEED. Es LEED AP desde el 2008 y ha sido acreedora a otros reconocimientos como Enlace E+C, BID Network, Beca Santander para Pymes, el premio E100 para emprendedores de alto valor. En el 2019 participó en las Naciones Unidas en Nueva York para desarrollar compromisos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para emprendedores y recibió la designación de LEED Fellow, el más alto reconocimiento en el sector. Bienvenida, Lu. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias. Lu, primera pregunta. Un currículum que está súper orientado a temas medioambientales. Sí. ¿Cómo, siempre has sido apasionada del tema de medio ambiente? ¿Cómo nace esa pasión? Sí, mira, yo creo que un tema muy especial que tuve, una oportunidad, una bendición, fue que desde muy joven me di cuenta que era lo que quería hacer. Y yo creo que tiene que ver con muchas experiencias que pasé en la infancia. Una así que más recuerdo, mi papá es ingeniero civil y vengo de una familia de puros ingenieros civiles. Y realmente Santa Claus lo único que nos traía era Lego, ¿no? O sea, realmente quería que nos enfocáramos a la construcción. Y entonces estaban haciendo una carretera y el tramo de la carretera pasaba y digamos que pasaba sobre un árbol muy grande, un álamo. Entonces, cuando mi papá se dio cuenta, ya llevaban la mitad del árbol prácticamente talado y les dijo, a ver, deténganse, cambió el trazo de la carretera y pues a final de cuentas, todos los domingos de niños nos tocaba manejar como 30, 40 kilómetros para ir a ponerle medicamento al árbol y amarrar el árbol y todo para asegurarse, ¿no? Y pues hoy es día que el árbol sigue en pie y vamos al lado de la carretera y es algo como muy bonito. Y tuve así como muchas experiencias, yo creo que me permitieron pues entender cómo tenemos que cuidar a nuestro planeta, ¿no? Y con este tema de que puros ingenieros civiles y siempre enfocados a la construcción, como que en algún momento dije, yo quiero ser arquitecta y como que mis hermanos me molestaban mucho de que, a ver, eres muy buena en matemáticas y todo, ¿por qué arquitectura? Métete en ingeniería, ¿no? Entonces, me decían de que, bueno, ¿pero por qué? Pues porque quiero ser una arquitecta ecológica. Por ahí me topé un libro muy interesante de arquitectura ecológica cuando estaba en la secundaria. Entonces, desde sexto de primaria dije, quiero ser una arquitecta y en secundaria quiero ser una arquitecta ecológica y me decían, ¿quieres salvar ballenas y abrazar árboles? Y a final de cuentas ahora ellos son ingenieros también enfocados en temas ecológicos, como que fueron aprendiendo un poco. Entonces yo creo que siempre ha habido esa rivalidad entre las partes, pero para mí fue excelente el enfoque y desde muy joven supe que era lo que quería. Pienso que la arquitectura y los espacios pueden realmente transformar positivamente a las personas, cambiarles su calidad de vida y justamente eso es lo que me apasiona y lo que me hace, pues ahora sí que despertarme con mucha energía todos los días. Oye, es un tema súper interesante porque uno pensaría, a lo mejor, digamos como biased, que el arquitecto o la arquitecta, su chamba, pues es sacarle el mayor provecho posible al espacio disponible, ¿no? Y pues a lo mejor te llevas de encuentro uno que otro árbol. Yo, en esta historia, me imagino a lo mejor el costo que hubiera representado o el costo que representó en su momento el modificar el trazo para salvar el álamo, ¿no? Obviamente, ahí es donde me gustaría que me platiques, que me imagino es donde encuentras el tema de dilema de tu profesión y la parte más importante. Sí, no, porque
o sea, tienes razón y creo que mucha gente lo ve de esa forma muy lineal, ¿no? Pero yo creo que una de las partes importantes de aprender acerca de cómo opera la naturaleza es que los procesos no son lineales, son sistémicos. Entonces, muchas veces yo, aunque soy arquitecta, pienso mucho como ingeniero y muchas veces me voy por el proceso lineal, pero me esfuerzo a mí misma a pensar en el proceso sistémico. Esto significa que a lo mejor presiones por aquí y no necesariamente el resultado sale por aquí, sino salen muchos resultados por muchos lados, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, ¿qué tanto me conviene quitar este árbol y cómo voy a impactar al proyecto si puedo ganarle 3 metros cuadrados más? Pero luego puedes pensar, bueno, ¿qué sucede si a lo mejor respeto ese árbol, lo dejo dentro del proyecto y de alguna manera lo integro al proyecto y entonces le doy un valor también como visual, tema de promover flora, fauna, temas de calidad del aire, o sea, no sé, hay como muchos conceptos que puedes visualizar. Entonces, todo está de a lo mejor investigar un poquito más allá y no ver tanto el proceso lineal, sino también tratar de ver cuáles son los impactos positivos que pueden estar de tomar una buena decisión. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, de David Suzuki, que dice, o sea, some things we do because they're right. O sea, entonces hay veces que no hay otra respuesta mejor que simplemente hacer lo que es correcto. Y creo que de eso parte y eso es lo que a mí me llena de satisfacción porque muchas veces como consultores lo que nos toca es justamente presentar la información para que otros puedan tomar decisiones, pero decisiones informadas, que buscan esa información, pues permitirles que tomen la decisión correcta y eso es lo que genera el impacto. Ok. Me imagino que a lo mejor, ya que el tema medioambiental ha tomado cada vez más relevancia en la agenda, sí. y ya sabemos todos que existe un problema con el tema del medio ambiente, ahorita a lo mejor ya las personas se empiezan a preocupar un poco más. Sí. ¿Siempre ha sido así? O sea, siempre ha estado en la agenda, me imagino, pero ¿cómo lo has sentido tú como especialista? Sí, no, definitivamente esto ha evolucionado. Es algo, ha habido un cambio muy importante y creo que se debe a ciertos hitos. A mí me tocó involucrarme en temas ambientales ya desde el punto de vista profesional por ahí del 2005. Como hobby y como apasionada pues desde antes, pero realmente desde la parte profesional del 2005. Y al inicio la verdad es que tocabas puertas, muchas puertas, y realmente la gente lo veía como, pues me va a dar un tema de marketing, un tema de visualización, pero realmente a la gente no le interesa, entonces realmente no. Entonces era realmente abrir brecha, ¿no? O sea, era muy complicado. Después te empezabas a topar uno que otro, yo les digo de cariño ecolocos, okay. que así como yo, pues realmente tienes una intención y que de repente te decían, oye, bueno, yo sé que no sé, tengo una industria papelera o de cartón y entonces sé que contamino y tengo ciertos impactos, pero entonces quisiera de alguna manera resarcirlos. Entonces, ¿qué puedo hacer, no? Entonces se acercaban de manera como consciente. Entonces, esos como ecolocos realmente grandes líderes que empezaron desde la época muy temprana antes de que esto llamara la atención primero del público y después de los bancos, porque eso también es un tema muy importante en digamos, línea del tiempo. Entonces, poco a poco estos líderes visionarios y aventureros que empezaron a creer en los temas ambientales, empezaron también a ver cómo podían cuantificar los beneficios, que un poco eso es a lo que nosotros nos dedicamos, ayudar a cuantificar los beneficios para que no sea nada más como, pues puse unas plantitas en mi pared o hice esto y que realmente no se perciba cuál es el impacto, sino decir, bueno, esto como me reduce la carga térmica y por ende consumo menos energía y por ende eso significa tanto dinero, pero también significa tanto en costo capital invertir un sistema de aire acondicionado más pequeño, no sé, por así decir, un ejemplo, ¿no? Entonces, poco a poco fue evolucionando y después más gente empezó a seguir los pasos de estos líderes y llegó un punto en donde yo creo que se estancó, o sea, a lo mejor hace algunos años, 2015 te diría, eran los mismos y los que iban como identificando esta visión. Pero por ahí del 2018 hubo un tema muy importante porque BlackRock, su CEO, explicó que el cambio climático es un riesgo financiero. Entonces, en el momento en el que se habla de que el cambio climático es un riesgo no solamente para la salud y los humanos y las especies, que eso está conocido y está visto, pero lamentablemente
no queremos ver esa problemática y queremos vivir el hoy y tampoco estamos como haciendo pasos firmes para poder solucionarlo. En el momento en que la parte financiera dice, pero esto sí es un riesgo financiero, entonces ahora sí, los desarrolladores, los inversionistas empiezan a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque los bancos no necesariamente les prestan dinero, al menos que cubran con ciertos criterios ambientales. Entonces, creo que muchas veces, o sea, funciona como un efecto de la zanahoria y el látigo, donde la zanahoria estaba ahí para los que lo quisieran tomar durante muchos años, ¿no? O sea, y había uno que otro valiente que iba y perseguía esa zanahoria y se sentía bien consigo mismo, bien con el planeta, a lo mejor lo compartía, a lo mejor solamente era un efecto personal, pero ahora empieza un poquito la zanahoria a hacerse más grande porque no solamente es la zanahoria, sino viene como amarrada con un saco de dinero. Okay. Y por otro lado también está la parte de la normatividad, o sea, porque también creo que los municipios, los estados, o sea, están empezando a conocer más sobre estos temas, sobre los impactos, hacer compromisos internacionales, y entonces esto está permitiendo que también haya un pequeño látigo, ¿no? Entonces, creo que esto pues realmente está haciendo que haya una transformación de la industria y del sector construcción, y eso es algo súper valioso que estamos viviendo hoy en día y que ha sido impresionante. En el último año, o sea, inclusive plena pandemia, ha habido un crecimiento muy importante en esta industria. A ver, me llama muchísimo la atención ese tema del riesgo financiero. Sí. ¿Cómo funciona? O sea, pensando en una empresa pyme, una pequeña, mediana empresa, ¿cómo, o sea, a qué riesgo financiero se podría enfrentar o de qué manera puede representar para eso un riesgo también esta parte de medio ambiente? Me parece a lo mejor más sencillo no enfocarlo ahorita en una pyme. Te voy a dar primero un ejemplo como de un proyecto. Yo estoy involucrada en construcción, entonces eso es lo que conozco. Proyecto inmobiliario. Pero imagínate un proyecto inmobiliario que está en una playa, ¿no? Entonces, pide dinero de X bancos o X fondos, puente, un crédito puente, lo que quieras, invierte, ¿no? Y entonces después el cambio climático hace que este hotel o lo que hace es pues rentar los cuartos para poder ir poco a poco pagando su crédito. Entonces resulta ser que con el cambio climático sube el nivel del mar. Entonces se inunda el hotel y el hotel se vuelve inhabitable. Okay. Entonces ese dueño de hotel no tiene dinero para pagar su crédito, ¿no? Entonces eso digamos que es el ejemplo caricaturizado a gran escala, pero ahora imagínate una empresa también pequeña, o sea que a lo mejor tú dices, bueno, tengo cierto flujo para pagar mi energía eléctrica, y resulta ser que con el cambio climático cada vez hace más calor, cada vez necesito más aire acondicionado y cada vez sube más el costo de electricidad, entonces también mi rentabilidad cada vez es menor. Entonces, de alguna manera, tenemos que migrar hacia un cambio porque no solamente hace sentido humano en términos de perdurar como especie, o sea, sino que también hace sentido desde un punto de vista, si lo quieres ver, capitalista, o sea, y rentable. Rentable, exacto. Entonces, estos pequeños cambios lo puedes ver como marketing, lo puedes ver como que te perciban como una empresa consciente, pero a final de cuentas es un tema de rentabilidad y es un tema de perdurar como especie, ¿no? Oye, esta agenda de medio ambiente ha tomado muchísima relevancia en los últimos años, como bien dices. Sí. A partir del 2018, o sea, a mí me gustaría saber, en voz de un especialista, realmente dónde estamos parados, o sea, qué tenemos enfrente, cuál es la magnitud del problema, ¿no? Porque a lo mejor escuchamos de que sí está muy cañón, pero ¿cómo nos afecta o cómo nos puede afectar a nosotros hoy? Te lo voy a explicar. O sea, hay dos problemas fuertes que conocemos desde hace muchísimos años, desde los 60s, ¿no? O sea, uno es el cambio climático que se genera por los gases de efecto invernadero y otro es el hoyo en la capa de ozono, ¿no? Entonces, te voy a dar primero el ejemplo del hoyo en la capa de ozono porque ese no vamos tan mal, pero para que se den cuenta que sí existe como un futuro positivo, que podemos cambiar el otro problema también. El hoyo en la capa de ozono, pues lo descubrió de hecho un mexicano, Mario Molina, en conjunto con su compañera de tesis estudiando en Estados Unidos, y entonces empezó a escribir, o sea, papers, esto fue en 1985, ¿no? O sea, diciendo de que se está haciendo, o sea, hay unos componentes que utilizamos para ciertos procesos industriales, que son los clorofluorocarbonos, que afectan y a final de cuentas destrozan las moléculas de ozono, y esto va a generar un agujero, realmente no es un agujero, es un adelgazamiento de la capa de ozono, que es lo que permite que entre los rayos del sol y que reboten y que salgan, ¿no? O sea, nada más se queda el 1% de los rayos del sol que entran en el planeta, lo que hace que estemos, o sea, que haya la fotosíntesis y la vida, pero realmente los demás escapan. Entonces,
Pasa esto, empieza el protocolo de Montreal en 1987 porque en 1986 toman la primera imagen termográfica del planeta, ¿no? Y se dan cuenta que efectivamente hay un adelgazamiento de la capa de ozono. O sea, esto fue, perdón, en el 75 fue Mario Molina. O sea, fueron 10 años de estar tocando puertas y nadie le hizo caso hasta que enseñó una fotografía, o sea, donde efectivamente esto está sucediendo. Que eso es lo que nos pasa. O sea, a veces sabes que el peligro está inminente, pero no lo quieres ver. Entonces, yo creo que ese es el mayor problema y es un problema más humano, ¿no? Entonces, en el 87 sale el protocolo de Montreal, para el 92 se firma, empiezan a reducir los gases que afectan a la capa de ozono y a final de cuentas desde el 2006, o sea, tuvimos 20 años, empezamos a ver disminuciones en este agujero de la capa de ozono. No todos los años, pero sí algunas disminuciones y esto es algo positivo. Al mismo tiempo se dan cuenta que está sucediendo otro efecto que es el cambio climático, en donde los gases de efecto invernadero se quedan debajo del ozono y lo que sucede es que entran los rayos del sol, rebotan y que el ozono permite que haya la vida en el planeta, o sea, esa es la diferencia entre otros planetas y la Tierra, porque salen, pero estos gases de efecto invernadero no dejan que salgan, entonces rebotan. Entonces eso con el tiempo va incrementando la temperatura y al incrementar la temperatura suceden muchas cosas, que es como abrir la caja de Pandora porque se derriten los glaciares y ahí hay gas metano de cuando la Tierra eran puros volcanes y dinosaurios, o sea, bebido que a final de cuentas son más gases de efecto invernadero o hay más incendios forestales y entonces los árboles que absorben el CO2 lo sueltan, ¿no? O sea, entonces llega un punto de no regreso, o sea, ese es el problema. Entonces se sabe, o sea, está comprobadísimo, se sabe por muchos años y sin embargo, pues el esfuerzo personal pensamos que es muy poco y entonces que no vale la pena y entonces no lo ejecutas porque a lo mejor se percibe como que esto es un problema tan grande que realmente no tiene solución. Entonces, el problema es que ahorita la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la capa, en la atmósfera, llega a ser tal que se percibe que no vamos a poder evitar que incremente 1.5 grados la temperatura. Pero ahí tenemos que detenernos. Si incrementa a 2 grados, entonces se prevé que el 50% de las especies en la Tierra se van a ir. Y eso hace un equilibrio ecosistémico que termina haciendo, en un futuro muy lejano, la extinción de los seres humanos también. Entonces, o sea, así es como lo ve la ciencia y el problema es que no lo conocemos y no queremos hacer un cambio para ello, ¿no? Me imagino que estás muy familiarizada con el tema de la reforma eléctrica. La próxima propuesta de reforma eléctrica. O sea, aquí aprovecho que eres una especialista en el tema para preguntarte, o sea, ¿cómo ves tú esa parte? O sea, sé que es una parte muy técnica. Sí. No me gustaría tanto a lo mejor entrar en la parte como tal técnica, sino de cómo lo ves tú a futuro con lo que pues estás peleando desde hace años y luego pues a lo mejor que una política que pudiera entenderse que no tiene ese mismo fin, pero que a veces, insisto, tenemos como una visión no completa de los temas, ¿verdad? Pero te refieres a la reforma energética federal. Sí, la reforma eléctrica, la que está ahorita... ¿Con la cuarta T? Ajá. Ok. No la conozco con todo el detalle, pero sí algunos conceptos que definitivamente vienen a quitar algunos procesos que ya estaban bien afianzados. Entonces, tendrá sus cosas positivas y negativas porque a final de cuentas el generar una norma que sea especial y perfecta para todos es algo un poco utópico. O sea, realmente subes un impuesto y va a haber gente que va a estar contenta, va a haber gente que va a estar enojada, ¿no? O sea, a final de cuentas no necesariamente es sencillo hacer algo que aplique para todos y normalmente van mejorando con el tiempo. Pero el problema que yo le veo es que vengan a dar pasos hacia atrás a cosas que ya tenían un impacto positivo y que ya pues estaban bien vistas a nivel internacional y estaban generando reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero como país, ¿no? Sí. Entonces sí, es eso, pero no conozco tantos detalles así como para darte un punto de vista más técnico. Uh-huh. Me llama muchísimo la atención la parte que comentas de generar tu propio consumo energético, a lo mejor pensando en una empresa pequeña, mediana, o sea, ¿dónde podríamos a lo mejor empezar a explorar esta posibilidad? Como bien dices, los paneles solares, pues es un avance, pero ¿qué más podemos hacer? Paso número 1. Primero,
reduce, o sea, ¿qué es lo que estás consumiendo que no necesitas? O sea, estás dejando las luces prendidas, el aire acondicionado, estás a lo mejor prendiendo el aire acondicionado, la calefacción, pero abriendo las ventanas y las puertas para que haya ventilación. Bueno, pues a lo mejor es momento de poner un inyector de aire nuevo, ¿no? Para que no tengas que dejar abiertas las ventanas y que de esa manera puedas balancearlo. Después la parte de eficiencia y después sí puedes hacer la parte de generación y es muy sencillo. O sea, realmente mientras no quieras pasarte del medio mega, es muy sencillo pues instalar un sistema energético de producción energética en cualquier oficina, en cualquier casa. Hay muchos proveedores que ya hacen el servicio con muchísima calidad y prácticamente todas las marcas de paneles solares pues tienen garantías y eficiencias similares. Digo, hay unas que otorgan ciertos beneficios versus otras, pero en realidad las comparativas ya está muy lineal. Entonces, no lo veo como algo complicado. Muchas veces, ya hay ciertos beneficios, por ejemplo, son deducibles de impuestos al 100%. Uh-huh. O sea, entonces, a veces dices, bueno, tengo algo de utilidad, voy a comprar carros, bueno, pues mejor pon paneles solares, ¿no? O sea, a lo mejor si no necesitas los automóviles, o por ejemplo, claro. Hay ciertas cosas que se pueden aprovechar. ¿Cómo impacta el sector industrial al medio ambiente? Okay. Nuevo León es un estado 100% industrial. Sí. Nosotros lo que pensamos o vemos es que pues el sector industrial es el que provoca la contaminación, las pedreras. ¿Cuál es tu lectura de análisis? Los sectores industriales que más contaminan, los que a lo mejor pensamos que contaminan mucho, pero no es tanto. Sí, de hecho, hay una gráfica que se actualizaba con cierta frecuencia por parte del INEC, del Instituto Nacional de Ecología, ahora difunto, donde muy claramente se ve, o sea, todos los sectores industriales que van desde extracción de materia prima, la industria, la parte de residuos, la parte de agroquímicos, o sea, todo dividido. A qué, por ejemplo, la industria para la producción de cemento, para la producción de acero, para la producción de químicos, o sea, todo distribuido, y después qué emisiones de gases de efecto invernadero y qué porcentaje es. Y esa gráfica, la pueden encontrar en Google, así simplemente buscando gráfica de emisiones en México. Es súper interesante porque trae muchísima información y ahí puedes percibir que en México la parte industrial tiene un porcentaje muy alto, arriba del 30% de la contaminación. A nivel global, o sea, bueno, parte de este sector industrial tiene que ver con el sector construcción, o sea, porque mucha de esta fabricación de productos son insumos para la construcción. Si tú separas el sector de construcción que no está en esta gráfica, o sea, así, el sector construcción le gana al sector industrial, pero en esta gráfica el sector industrial se lleva la mayor parte del pie. Entonces, definitivamente tiene un impacto enorme y a mí me gusta mucho ver como, bueno, ¿cuál es la problemática? Vamos a verlo como un pie. ¿Quién tiene la rebanada más grande? Y pues donde tienes la rebanada más grande probablemente es donde puedes cortar el tajo más grande, ¿no? Entonces, realmente el sector industrial tiene mucho potencial de reducir sus emisiones y sus impactos ambientales y hay muchas empresas que están muy comprometidas con ello, otras que todavía no tanto. Creo que muchas veces pasa que cuando no tienes este látigo, o sea, que te está diciendo tienes que hacer esto, pasa que dices, bueno, yo no conozco qué puedo hacer, o que humanamente piensas de que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar, y entonces como no lo sé, no tomo una decisión, no doy el siguiente paso y no hago nada. Claro. Y entonces ese sentarte en tu zona de confort, eso creo que es lo que afecta tanto a la humanidad, o sea, porque realmente lo que tenemos que hacer es, somos responsables de estar informados, somos responsables de dar los pasos que nos permitan entender, o sea, que podemos generar un impacto positivo en el futuro. Hay un concepto que se llama el precautionary principle o el principio de precaución, que lo describe Darwin como lo único que nos diferencia de los animales, ¿no? O sea, que eso quiere decir que un ser humano tiene la capacidad de entender qué es lo que va a suceder en el futuro y para ello actuar en el presente. Los animales no pueden hacer eso, o sea, no saben qué va a pasar en el futuro, no piensan en el futuro, simplemente actúan en el presente y eso se acabó. Uh-huh. Nosotros sí, pero a pesar de que sabemos qué es lo que puede pasar en el futuro, como que yo digo, pateamos la lata, ¿no? O sea, lo postergamos. Entonces, el consejo o lo que quisiera yo como
mencionar es que pues puedes empezar hoy. Hay muchas cosas, o sea, puedes empezar con temas de reciclaje, puedes empezar con temas de agua, puedes empezar con temas de calidad del aire, que hoy por la pandemia se vuelve un tema importante, con temas de calidad de vida para los empleados, con temas de ergonomía, para que, pues, o sea, incrementes la productividad, pero también reduzcas los impactos o los daños hacia las personas cuando lleguen a cierta edad. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, que la cosa es empezar. Entonces, generar un pequeño comité con lluvia de ideas, con gente que seguramente va a estar bien prendida, porque siempre hay un ecoloco por ahí. Cada que juntas un grupo suficientemente grande, te vas a topar con alguien que le apasiona y le mueve algo de esto. Entonces, darle la oportunidad a esas personas que empujen la carreta hacia algo positivo, cuantificarlo y partir de la base de que lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar, y por ende hay que estar continuamente midiendo los datos para poder continuamente seguir mejorando. No solamente así como vemos la parte económica, sino también la parte económica, la parte ecológica y la parte social. Sí. Oye, la verdad es que pensaríamos, como lo estábamos comentando hace rato, que la responsabilidad medioambiental de los sectores industriales pues está dentro de las grandes empresas. O sea, uno pensaría que a lo mejor pues empresas transnacionales que son las más contaminantes o son las responsables realmente de tener una política de apoyo al medio ambiente, pero estábamos comentando que también las pymes juegan un papel bien importante. Súper importante. De hecho, te cuento a ENER, que es la Asociación de Empresas para la Eficiencia Energética a nivel nacional también. Ellos acaban de promover una capacitación gratuita para las MIPYMES en términos de eficiencia energética y sostenibilidad en MIPYMES. Okay. Y trae desde conceptos básicos hasta otros más técnicos que les pueden enseñar a hacer sus propias auditorías energéticas internas para reducir sus consumos y sus impactos, y poder también, pues, ahora sí que convertir ese gasto en utilidad, ¿no? O inclusive crear ideas de cómo pueden generar nuevos negocios. Entonces, hay herramientas, pero a veces no las conocemos. Y realmente todos, o sea, el problema es tan grande que si solamente esperamos a que venga top down, o sea, del gobierno hacia abajo, de las empresas grandes hacia abajo, no va a haber forma de que logremos resarcir los impactos que ya son inminentes, ¿no? O sea, la ciencia lo ha comprobado, la ONU lo ha mencionado, ahora sí que no, o sea, nosotros mismos lo percibimos, lo vemos, lo vivimos, ¿no? O sea, con temas de, oye, pues no llegó el invierno mucho más tarde y eso quiere decir que el árbol de mi casa tuvo un cierto bicho, el gusano descortezador, que vino y hizo que se secara mi árbol porque no llegó a hacer el frío lo suficiente para que esa plaga se fuera. O sea, es sistémico, o sea, de todas maneras nos afecta. Entonces, todos tenemos que cooperar para realmente sistémicamente poder resolver este cambio. Sí, estuvo muy cañoso que comentas de que tuvimos aquí en Monterrey Navidad a 30 grados, no manches. Nunca. Sí, nunca. La Navidad siempre empezaba en Halloween, como que preparabas tu disfraz una semana antes y luego te tenías que poner una chamarrita. Sí, arriba. Y no, o sea, ahora cambió muchísimo. Entonces, digo, y eso imagínate ahora exponencial o al tema de la producción de alimentos. Entonces eso requiere que se utilicen más fertilizantes, que a final de cuentas terminan contaminando más el agua y generando más emisiones y erosionando el suelo, y entonces todo eso es un círculo vicioso que realmente pues no estamos encontrando una salida. Entonces realmente cada persona, cada empresa, por chica, mediana, grande, el tamaño que sea, o sea, tiene que hacer lo propio dentro de su área, ¿no? O sea, y ir poniendo su granito de arena, y al final de cuentas muchos granitos de arena realmente van a hacer la diferencia. Me llegó la idea de, no sé si se acuerdan, la película de August Rush, la del música, sí. Que decía el chavito, music is all around you, all you have to do is listen. Is listen. Y entiendo que va mucho con ese tema de medio ambiente, ¿no? Sí. O sea, el problema está ahí. Está ahí. El problema y las soluciones, porque de verdad, o sea, me ha tocado ir a muchos foros de emprendedores y ves las ideas que los chavitos están trayendo a la mesa y cosas, o sea, súper complejas, y a veces unas cosas súper sencillas que a final de cuentas miden los impactos y lo que importa es el resultado, ¿no? Y te das cuenta que la solución viene, pero también yo te lo cuento, o sea, así como ahorita me preguntabas de que, bueno, en mi experiencia, ¿qué me ha tocado ver en esta como evolución a lo largo de los años?
a mí me tocaba que hace 10, 15 años todo el mundo me decían, sí, es que tú eres la nueva generación que va a transformar, y esta generación va a resolver los problemas. Y ahora estoy más grande y sigo escuchando a la gente de mi edad decirle a los que vienen, no, tú eres la generación. Y la realidad es que lo que yo digo es, o sea, todos, en todas las generaciones, de todas las edades, tenemos la posibilidad de generar cambios. Entonces, dejémosle de echar la culpa al que viene y hagamos lo que nos corresponde hoy. Ese es... Buenísimo, me encanta esa parte. Oye, ahora, Lu, emprendedora. ¿Encontraste un negocio, una pasión? Sí. Y porque muchas veces eso pasa, ¿no? O sea, no sé si te pasó en algún momento de tu vida que te dijeron de que, ¿y pues de qué vas a comer? Sí, ¿no? sí, muchísimas o sea, está muy padre veces. Tu pasión, pero sí. pues, y te vas a ir a salvar ballenas y ¿de qué vas a comer? Sí. Sí, no emprendedora, ¿cómo llegó ese momento para ti? Híjole, la verdad, yo sí, honestamente, siendo muy transparente, muy franca, yo siento que para mí fue como... emprendedora por obligación, okay. no por pasión, o sea, como que nunca pensé voy a hacer una empresa y así, sino que tuve la oportunidad por estar involucrada en estos temas de trabajar de voluntaria en algunos como eventos nacionales e internacionales y ahí conocer a ciertas personas que me abrieron las puertas para trabajar en el extranjero. Entonces tan pronto me gradué, trabajé un tiempo en San Francisco y de la misma empresa me movieron a Australia y tuve muy buena relación con el CEO de la empresa porque lo había conocido de mi trabajo cuando yo era voluntaria, porque él estaba muy metido en estos temas ambientales y porque la pasión, bueno, como dicen, o sea, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O sea, sí. Los locos así como que te vas topando con ecolocos y te haces cuate, como que... Y entonces pasa que un día, o sea, en la oficina de Australia, los viernes a las 5 de la tarde llenaban el refrigerador todito completo de cervezas y nos decían, se pueden ir a la terraza arriba a disfrutar. Y eso, pues, era increíble, ¿no? Y si no te parabas a las 5 de la tarde era como que, a ver, no eres bueno en tu trabajo porque no terminaste o te estamos dando demasiada carga de trabajo. Entonces era como de que no, espérame, claro que sí termino y me echo una cerveza, ¿no? Entonces llegó el CEO y pues yo platicando con él le digo de que, híjole, es que está increíble lo que estamos haciendo, deberías de abrir una oficina en México porque mira que yo estudié en México y la verdad es que se están haciendo algunas cosas, pero como que siento que sigue siendo el diseño que dices, pongo una ventanita acá, pongo una ventanita acá y al arquitecto le dibuja una flechita y dice, por ahí va a pasar el aire y ya, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos era cuantificar cuántas horas al año, qué volumen de aire, si eso era suficiente, cuál era el confort, cómo las personas iban a sentir de manera pasiva, pero todo en la parte ingenieril. Entonces, me encanta porque sí soy arquitecta y sí toda la vida me dieron carro mi familia de que porque era arquitecta, pero terminé siendo una arquitecta que hace más ingeniería. Digo que me cambié al lado oscuro de la ingeniería porque realmente llevo, no sé, 15 años haciendo ingeniería, pero me encanta porque creo que las dos tienen que ir de la mano, dejar de pelear y realmente integrarse para poder hacer mejores espacios que realmente inspiren y mejoren la calidad de vida de las personas. Y pues total, le digo de que abre una empresa en México y me dijo, a ver, ¿qué harías si abriéramos una empresa en México? De que no, pues tenemos que promover el tema de educación, tenemos que promover el tema de normatividad y tenemos que hacer estudios técnicos reales, cuantitativos, en donde le podamos decir a la gente, metes el dinero aquí, tienes estos beneficios y tienes estos logros ambientales y estos retornos de inversión. O sea, eso no hay. Esto fue, yo tenía 23 años, fue hace 13, 14 años, ¿no? Entonces... tenía 21 por ahí, llega y me dice, ¿sabes qué? Está interesante, te invito a comer mañana. Entonces fui a comer con el CEO, así que aparte era una persona que no platicaba con mucha gente, como que era algo muy raro, y de repente ella llegó y me dice, oye, ¿por qué no renuncias? Y yo, ¿qué? O sea, así de que estoy aquí fascinada. Me costó la chamba. Sí, no, haciendo proyectos padrísimos, estoy encantada. La verdad es que estaba teniendo muy buen crecimiento, muy buen desempeño. Y me dijo, mira, la verdad, o sea, siendo muy honesto, nos encanta tenerte. O sea, estamos muy contentos con tu desempeño y todo, pero realmente como que me pongo a ver de que hay muchos chavos en Australia que estudian carreras técnicas de estos temas que pueden hacer, o sea, porque realmente era la única arquitecta en una empresa de ingeniería, ¿no? Que pueden hacer estas cosas y pues tú... Realmente no sé cuántas personas hay así en México y América Latina, pero nosotros no vamos a abrir una oficina allá. Entonces, si tú quieres renunciar, pues tienes mi bendición, haz de cuenta. Entonces fue así como, híjole, ¿cómo crees? O sea, el CEO me dijo que renunciara. O sea, imagínate así la presión. Tenía 21, 22 años, algo así. Y entonces, pues dije, bueno, pues lo pensé y la verdad es que sí, tomé la decisión, renuncié, llegué, invertí todos mis ahorros en una computadora armada y el software que utilizábamos para hacer los modelos antes de vender. Y luego empecé a tocar puertas y todo el mundo me decía de que, bueno, pero ¿dónde está
están tus oficinas? No, pues en la sala de mi casa. Ah, entonces me vas a decir que vas a hacerme un estudio de termodinámica para mi fachada que me vas a ahorrar X número de millones de pesos y tú vas a estar en pijama en la sala de tu casa. O sea, de que no, entonces no me contrataba, ¿no? Tocaba puertas así, nadie me contrataba. Y de repente un ecoloco me dijo, creyó en mí, o sea, hice una presentación, la peor presentación de ventas, 200 slides, así, o sea, lo peor que te puedas imaginar. Le platiqué por 2 horas y me dice, mira, no te entendí nada, pero se ve que tienes mucha pasión, vamos a hacer algo. Y yo así como, bueno, órale. Entonces, este ecoloco estaba en GE Capital. Entonces, de ahí empezó como un primer proyecto y luego trabajando. Decían, bueno, ¿con quién trabajas? Con GE. Entonces, me hizo una carta de recomendación y eso me fue abriendo las puertas y de repente empecé en la incubadora de empresas. Empezó esto a ser un poquito más grande, ya no cabíamos, nos tuvimos que ir a una casa que adecuamos como oficina. Después, como que, oye, no está correcto estar en una casa, compramos un terreno, construimos unas oficinas y así se fue. Y ahorita somos un equipo de casi 35 especialistas que trabajamos en México, Centroamérica, Estados Unidos. Actualmente tenemos un proyecto en Italia y estamos por todos lados y realmente fue como una cosa llevó a la otra, pero en realidad yo creo que lo ideal es que siempre buscamos hacer lo correcto y que las personas, el talento que hemos logrado conjuntar en este equipo es extremadamente especial. ¿Por qué? Porque son personas apasionadas que creen en nuestro propósito y que verdaderamente quieren aprender y desvivirse por impactar positivamente a los demás. Entonces creo que si esto lo logramos permear a nivel planeta, o sea, definitivamente solucionamos los problemas. O sea, yo sí creo que es posible, pero realmente tenemos que pensar siempre en qué es lo correcto, ¿no? Y no solamente para uno, sino de manera sistémica para todos. Ok. ¿Cuál es tu cliente potencial? O sea, desde el emprendedor o pequeño empresario, las grandes empresas también, me imagino, para ese tipo de proyectos, pero si van y buscan a Luz Salinas y a Three, ¿qué es lo que van a encontrar? O sea... Sí. En realidad... Es muy variable, nos gusta decir, y realmente lo hacemos, que hacemos un traje a la medida de cada necesidad. Entonces, nuestro propósito es inspirar y generar pasión en edificaciones con propósito, ¿no? Entonces, y mejorar la calidad de vida. Entonces, lo que hacemos es, si es un proyecto que tiene estas características, por chico, mediano, grande y la tipología que sea, nosotros vamos a encontrar el traje a la medida. Entonces, en ocasiones puede ser una certificación internacional, en otras puede ser una consultoría, en otras puede ser un consejo práctico. Entonces, a veces vienen arquitectos desde las etapas de concursos a decirnos, oye, ayúdame por favor a generar una estrategia que realmente haga que este proyecto sea tan icónico y tan valioso que me gane el concurso, ¿verdad? Pero que también genere un impacto positivo. Entonces, ayudamos desde la etapa de concurso. En otras ocasiones viene el desarrollador o el propietario a decir, oye, yo quiero dejar un legado bien hecho, o alguien que dice, oye, yo quiero reducir mis costos. Entonces, sé que si hago ciertos estudios en la etapa de diseño, me voy a reducir impactos en los costos de construcción y luego durante la operación. Entonces, a veces el desarrollador, a veces es el constructor, a veces nos recomiendan, o sea, es muy, muy interesante porque es hasta cierto punto orgánico. Trabajamos en un proyecto y nos toca conocer al especialista mecánico, al eléctrico, al hidrosanitario, al arquitecto, etcétera, y pues haces amistad, ven el impacto, ven el buen trabajo y de alguna manera te recomiendan en los siguientes proyectos en los que trabajan. Entonces, esto, o sea, ha sido una bendición porque realmente ha crecido de manera exponencial gracias al trabajo de calidad, yo creo. Comentabas hace un momento que ya vienen muchos chavos y chavas empujando temas a favor del medio ambiente cañón, y unos muy buenos de proyectos muy complejos, otros a lo mejor mucho más sencillos, pero todos con soluciones que están buscando a lo mejor emprender en el sector. Sí. Tú ya pasaste una curva de muchos años logrando hoy consolidar un negocio que es Three. ¿Qué recomendación les podrías dar? Híjole, llénense de mentores y escuchen a los mentores. O sea, la verdad es que la gran bendición que tuvimos nosotros fue que a lo largo de toda la vida de la empresa y hasta hoy, o sea, pues ahora sí que hemos tocado puertas con diferentes organizaciones, inclusive con Caintra también trabajamos, y hemos tenido mentores que nos han guiado y que nos han compartido su experiencia, porque creo que a todos nos pasa que dices, bueno, si hoy la Luz Salinas que soy hoy empezaría la empresa otra vez, híjole, cometería menos errores, haría cosas mucho mejor, crecería muchísimo más rápido, tendría impactos muchísimo más grandes, ¿no?
Pero pues no es así, o sea, cuando empiezas la verdad es que no sabes nada, inclusive hoy creo que no sé nada, o sea, la vida sigues aprendiendo día a día, ¿no? Y eso es lo importante. Pero sí hay personas que ya pasaron por ciertas cosas que te pueden compartir buenos consejos. Entonces, participar en aceleradoras, participar en organizaciones, seguir mentorías, si admiras a alguien dentro de tu sector, intenta buscar su correo, su Facebook, escríbele, en una de esas te contesta y te da la oportunidad de convertirse en tu mentor. En mi caso, así he tenido mentores buenísimos, que a final de cuentas, pues han ayudado a alinear y a hacer que esto por realmente... Facebook, pues, o por Instagram. A lo mejor exageré un poco, o sea, pero sí, o sea, los mentores actuales no, pero sí, por ejemplo, admiraba muchísimo a un arquitecto de Malasia y tuve la oportunidad de irme en un viaje empresarial cuando estaba estudiante al sudeste asiático y busqué su correo, lo encontré, le escribí y me dijo, claro que sí, te invito a cenar y me tomé con el arquitecto que es así mi ídolo, un Singapore Sling en el hotel más fresa de Singapur y me invitó todo y así para mí era como de que ¿quién es tu artista favorito? Para mí, haz de cuenta que conocí a mi artista favorito y simplemente lo busqué en correo. Entonces, o sea, creo que si de repente dices, oye, yo quiero que tal persona sea mi mentor, o sea, búscalo y en una de esas te da la oportunidad, o sea, y escúchalos, o sea, verdaderamente haz el trabajo, porque muchas veces los mentores buenos te encargan tarea y tú dices, híjole, pero es que tengo ya mucho trabajo, haz el trabajo, escúchalos, preséntales la información y seguramente te van a ayudar a que puedas organizar tus ideas mejor, más rápido, o sea, el reconocer que no lo sabes todo. Claro. Oye, a ver, te comentaste también que Nuevo León es pionero en muchos de los temas en favor del medio ambiente. Sí. ¿Cuáles son o qué proyectos rescatas tú? Tenemos muchas áreas muy padres, Sí. por ejemplo, Parque Fundidora, Chipinque. Sí. De hecho, Nuevo León saca lo de los impuestos verdes. Sí. O sea, ¿tú crees que esto parte de una política integral del Estado hacia temas en favor del medio ambiente? ¿Cómo lo ves tú? O sea, en dos preguntas. Uno, ¿cuál es la parte icónica de medio ambiente que ves en Nuevo León, que estamos haciendo y haciendo bien? Y también, ¿cuál es tu visión de la parte de impuestos verdes, que es ya un tema más de látigo? Sí. Que estabas comentando. Mira, de entrada creo que Nuevo León tiene una así como, no sé, es el cóctel perfecto. Desde hace muchos años, los empresarios que crearon esta ciudad tenían un nivel de empatía y humanidad mayor al del empresario típico a nivel global. Entonces creo que eso generó como la oportunidad de dar un desarrollo industrial y económico en esta región del país que no se da en otros lugares, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Y no solamente es, o sea, que existieron o existen estos empresarios, sino que también ese legado y ese liderazgo se han dado a la tarea de compartirlo. O sea, yo siento que hacemos negocios en muchas partes, pero hacer negocios aquí es mucho más sencillo y mucho más satisfactorio en ciertos aspectos que en otros lados. Las relaciones se dan en base a la confianza, sabes que las personas están buscando pues impactar de manera positiva y cuando les presentas los números y los datos realmente se enorgullecen y realmente se impulsan y quieren hacer más y a lo mejor digo, no es el caso de todo, ¿verdad? No estoy generalizando, pero y algunos otros simplemente es algo transaccional. Aquí realmente como que se siente esa humanidad, esa pasión y esa empatía. Entonces creo que eso lo hace especial. Aunado a eso, o sea, los ciudadanos impulsan y presionan mucho al gobierno. Podemos decir que no lo es suficiente, ¿no? Siempre, porque nunca va a ser suficiente, pero realmente hay muchos grupos ciudadanos que promueven el tema de cero residuos, hay grupos ciudadanos que promueven, por ejemplo, la arquitectura, hay grupos ciudadanos que están en términos de cambio climático y de repente uno cae por ahí de rebote en varios grupos de WhatsApp y empiezan a platicar todo lo que están haciendo y a mí me sorprende porque de verdad a veces por no estar enterados no sabes todo lo que está sucediendo, pero al final de cuentas eso que está sucediendo hace el resultado global de la sociedad. Y entonces esto presiona y ha hecho como muy, muy buenos elementos y actualmente Nuevo León tiene una combinación increíble porque tiene también gobernantes que están comprometidos y preocupados. O sea, ejemplo de esto es que en la última COP, los únicos gobernantes de México que asistieron fue el presidente municipal de Monterrey y el gobernador de Nuevo León, ¿no? Y que a final de cuentas tú los escuchas hablar y su agenda
o sea, no es como, digo, a lo mejor sí estudian, ¿verdad? Hay que prepararse para cualquier entrevista o presentación, pero a final de cuentas se ve que saben del tema y que realmente les importa. Entonces, eso, digo, hay algunos otros casos en algunos otros estados o municipios, pero no es el genérico. O sea, inclusive el alcalde de San Pedro el día de ayer firmó un convenio donde una empresa está patrocinando que se haga un proceso de Lead for Cities para el municipio de San Pedro y va a ser el primero de todo México. O sea, y los escuchas hablar y el impacto y la preocupación y realmente saben del tema y les preocupa. Entonces, de entrada es la ciudadanía, los gobernantes, y luego está todo el tema de la ejecución, ¿no? O sea, la estructura y las políticas. O sea, si bien es complicado en un trienio o en un sexenio establecer un plan estratégico y luego que se ejecute en un periodo de tiempo tan corto, como que creo que el tema de meter ciertos impuestos sí ayuda a que haya cambios reales hoy. O sea, ese estratégico y ese sentido de urgencia que se vive actualmente no había sucedido en muchos años, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista ambiental, creo que es algo valioso y icónico para Nuevo León para los municipios que conurban también la ciudad de Monterrey, y pues para las empresas y todos los que habitamos aquí. Y en la parte de los impuestos verdes, el concepto está en decir, es lo que le llaman el cap. O sea, le pones una tapa y dices hasta aquí. Si estás tus impactos debajo de aquí, lo voy a permitir porque quiero que haya industria, porque quiero que haya procesos y todo. Pero si tus impactos se pasan de esta límite que te estoy dando, entonces vas a tener que pagar y es lo justo. Entonces, realmente creo que, digo, como lo mencionaba antes, todo nuevo impuesto va a haber gente que le guste, va a haber gente que no le guste, va a haber como discusiones y términos y van a tener que irse quizás ajustando con el tiempo, pero a final de cuentas el objetivo, la propuesta, la pasión y la premisa, o sea, pienso yo que es la correcta. Ahora hay que ver cómo se desenvuelve, cómo se mide, cómo verdaderamente se audita y verdaderamente es justa y contundente para todos, ¿no? O sea, que eso también es un mecanismo complejo de hacer que se mueva, y esperemos que realmente lo logren porque efectivamente puede generar muchos impactos positivos para la ciudad y además es urgentemente necesario porque tenemos un problema grave de calidad del aire en la ciudad. Sí, muy cañón. No, me llevo mucho lo que comentabas de los mentores, pero es tradición en el podcast preguntar ¿cuál ha sido el consejo a lo mejor que ha marcado tu vida, que alguien te ha dado en todo este desarrollo que has tenido y que quisieras compartir con la gente que nos escucha? Digo, tomando en cuenta ya esa parte del consejo que diste de rodéate de mentores muy buenos. Esos mentores a lo mejor que participaron en tu vida, ¿qué te han dicho o qué te dijeron en algún momento como consejo que marcó tu vida y que nos los quisieras compartir? Híjole, yo creo que en mi caso personal, algo que me cambió, o sea, es que como persona muy apasionada de lo que hago y muy responsable siempre en todo, llegué a un punto quizás que creo que le puede ocurrir a cualquier emprendedor, en donde mi vida era el trabajo y el trabajo era mi vida, ¿no? O sea, y creo que eso está bien cuando te apasiona porque no te das cuenta porque verdaderamente lo disfrutas, pero hasta cierto punto puede llegar a agotar. Entonces, como que yo siempre he pensado, esto es algo personal, que tu vida es como una especie de banquito y el banquito por lo menos tiene que tener 3 patas, ¿no? O sea, si no te caes. Pero idealmente que tenga más, entre más patas más seguro, ¿no? Y eso pues quiere decir que tengas pues tu trabajo, tu familia, tus hobbies, tu servicio con la comunidad, o sea, las cosas que, digamos, te hacen tú quien eres, ¿no? O sea, entre más cosas tengas, porque si de repente, pues, sabes que estoy apoyando esta asociación civil y por X o Z esa asociación civil se deshace, pues pierdes una pata, pero no te caes, ¿sabes? Claro. O sea, o si sabes que tengo mi pareja de muchos años y de repente sucede algo y las cosas no funcionan, pues se cae esa pata, pero tienes lo demás, ¿no? Entonces, como que balancear un poco y equilibrar un poco la vida. Y entonces, un día me topé como sincerándome con un mentor diciendo, es que siento que mis patas, o sea, unas están bien gorditas, otras están más flacas y siento que esto ya no es sustentable, ¿no? O sea, ya no va a funcionar y a la larga me puedo llegar a cansar de lo que me apasiona. Entonces, me dijo, a ver, o sea, es que tú crees que no es posible
tener unas patas gordas y tener otras patas gordas. O sea, tú piensas que todas tienen que estar flaquitas y realmente esa mentalidad que tú estás teniendo te estás haciendo daño a ti mismo porque tú sola te estás limitando el crecimiento. O sea, existe la manera de no decir es unas por otras, sino de realmente encontrar un equilibrio y crecer equilibradamente. O sea, entonces, en el momento en el que me dijo eso, para mí fue como de esas veces que todos en la vida necesitamos a veces un zape, Sí, claro. Y necesitaba ese zape para decir, sí es cierto, entonces puedo realmente seguir creciendo. O sea, porque el tema era que yo quería no seguir creciendo la empresa para poder balancear mi vida personal, y cuando me dijo, a la hora de que haces eso, le estás haciendo daño a terceros, porque ellos también quieren tener una vida personal y tener familia y demás, y tú no estás permitiendo que crezcan sus niveles económicos porque tú no estás queriendo crecer la empresa, estás mal. Entonces, cuando me di cuenta que estaba haciéndole daño a otros por yo limitar, por yo no poder encontrar un balance, reestructuré como mi manera de pensar a decir, hay que hacer un balance y hay que crecerlo todo. Y entonces, hay otra frase que me gusta que también por ahí me la dio una persona que admiro, que es work hard, party harder, o sea, de que trabaja fuerte y disfruta fuerte, y creo que en la vida hay que disfrutar, hay que ser felices, pero hay que trabajar primero fuerte, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que creo que los mentores vienen a veces a darte esos zapes que necesitas para abrir los ojos y darte cuenta que hay más cosas que puedes hacer y más cosas detrás del problema pequeño que tienes enfrente, ¿no? Lu, nos dejas muchos aprendizajes, la verdad, de un tema muy sonado, poco conocido. ¿Cómo pudiéramos contactarte? Por redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Tri Consultoría, en LinkedIn como Tri Consultoría Medioambiental y en Instagram como tri.mx. Lu, muchas gracias. Gracias, sí. Gracias a ustedes por la invitación. Qué gusto. No, al contrario. Y por gracias. El trabajo que hacen en Caintra, que de verdad es muy importante. Muchas gracias.